Hablemos sobre la manipulación de datos en R utilizando la biblioteca Tidyverse. Vamos a aprender un poco sobre las diferentes bibliotecas en este gran mundo llamado Tidyverse, que nos permite hacer un cambio, alteración de nuestros datos para hacerlos más legibles y más organizados. Esta herramienta tiene, entre algunas otras, la biblioteca dplyr, ggplot2, así como el operador pipeline, es decir, un operador de flujo. Vamos a aprender un poco sobre algunas de las funciones en este gran mundo Tidyverse. La manipulación de datos implica la transformación, selección, filtración, así como también poder crear nuevas variables a partir de conjuntos de datos existentes entre algunas opciones que nosotros tenemos. Vamos a ver entonces con un pequeño ejemplo algunas de estas aplicaciones. Vemos bien que he creado un data frame que nos permite tener cierto tipo de características de variables que nosotros podemos aplicar a algunas de estas funciones anteriormente mencionadas. Vemos bien entonces que tengo variables del tipo cadena, variables tipo categóricas, como tenemos acá, así como variables numéricas, que nos permitirán entonces hacer ciertas agrupaciones de estos datos. Vamos a observar entonces que ya tengo a mi variable datos aquí y vamos a cargar entonces la biblioteca Tidyverse. Previamente, por supuesto, se necesita su instalación. Vamos a cargarla entonces y como pueden observar, entonces acá nos empieza a decir que tiene ciertos paquetes adjuntos también, como ser dplyr, ggplot2 y así sucesivamente. Vean bien entonces que vamos a comenzar a aplicar a nuestros datos nuestras funciones anteriormente mencionadas. Podemos colocar entonces datos y vamos a decir entonces, ¿qué pasa si yo tengo en mis datos? Tengo 5 diferentes columnas, pero yo quiero filtrar mis datos. Entonces, podemos hacer una selección, es decir, filtrado, sea por columnas. Entonces, en este caso vamos a decir, bueno, ¿qué son los datos que yo quiero seleccionar? Bueno, datos, y vamos a utilizar un operador muy importante en Tidyverse que se llama el pipeline. Vean, observen bien, porcentaje, símbolo de mayor, menor y otra vez porcentaje. Es decir, que a partir de estos datos vamos a comenzar a hacer un flujo de información. ¿Cuál es en ese caso? Vamos a decirle select. Entonces, para aquí, que ya me está diciendo a qué biblioteca pertenece. Miren bien que yo llamé al mundo Tidyverse, que engloba muchas bibliotecas, y entonces selecciona dplyr. Y entonces le vamos a decir qué columnas yo quiero seleccionar. Bueno, necesito el ID de mi cliente, ¿ok? O de mi empleado, y luego su nombre, y necesito su edad solamente. Es una información que estoy haciendo un reporte. Vamos a ver entonces que ejecuto, y aquí tenemos entonces esta información aquí. Tengo un pequeño subconjunto. En un subconjunto de mis datos seleccionado solamente ciertas columnas. Y muy importante también, que esta información, vean bien cómo lo estoy organizando para no ver lectura, también la puedo grabar en algo diferente. Datos seleccionados, por ejemplo, para que se pueda entender, ¿verdad? Vean bien que utilizo una flecha de esta manera y podemos observar entonces que es muy legible cada uno de los procesos que estoy haciendo aquí. Datos seleccionados, vean bien que le voy a decir que va en la primera línea, luego tengo datos pipeline, ¿verdad? Y select. Y tengo, ahora entonces, ejecuto, ¿ok? Y listo. Vean bien que ahora aquí ya me ha creado un nuevo data frame. Vamos a ver aquí. Observenlo. Es un nuevo data frame con cada una de las columnas que habíamos seleccionado. ¿Qué más puedo realizar? Bueno, también puedo hacer un filtrado. En este caso, el filtrado es por observaciones, es decir, por filas. Vamos a utilizar entonces, y vuelvo y repito. Coloco datos. Vean bien lo que me está mostrando ya RStudio. Me dice los datos, pero yo quiero datos pipeline, ¿verdad? Porque quiero aplicar esto. Y le digo filtro. Entonces aquí comenzamos a escribir ciertas condiciones. Hemos aprendido sobre cómo aplicar condiciones en R, ¿verdad? En este caso, esto es una manera diferente. Filtrado. Y le digo entonces que yo quiero que me muestre aquellos empleados, mira, mayor o igual que 30, que tengan mayor de 30 años. Ok, solamente. Y observemos acá. Y listo. Me está mostrando entonces solamente mis empleados o mis clientes que tengan más de 30 o igual a 30 años.
Y lo mismo también yo puedo simplemente decirle aquí datos filtrados y una flechita y listo. Si quiero agregar un nuevo función, entonces debo de colocarle aquí en este caso, por ejemplo aquí. Y pueden ustedes decirle en qué orden, por ejemplo, ¿verdad? Quieren la información, si quieren el top, por ejemplo, top 3, por ejemplo, top 3 solamente. Y vean bien que muy importante respetar este pipeline, este operador que nosotros tenemos acá. Muy importante respetarlo. Entonces, uno es para hacer la filtración. Cuando ya he aplicado la filtración, ahora deme el top 3 de esto. Y vean bien que fue seleccionado por salario, me está diciendo, ¿verdad? Porque no le coloqué exactamente por qué. Y vean bien, ven aquí y listo. El top 3 de los salarios son 7.000, 6.500 y 6.000. Este otro que tenemos acá no fue tomado porque no está en el top 3. Observen bien cómo podemos hacer entonces filtrado y también organizar nuestra información. Ahora bien, también podemos hacer algo más con esto, ¿verdad? Crear una nueva variable. Crear nuevas variables rápidamente. Usted, por supuesto, ustedes saben cómo crear variables. Pero vean bien, ahora aquí le voy a decir datos pipeline, ¿verdad? Y le vamos a decir entonces que me cree una nueva variable que yo puedo utilizar, por ejemplo, con el salario. Si este salario, digamos, lo que es mensual, entonces, ¿cómo poder crear una variable que se llame salario anual? Entonces, para ello utilizamos mutate. Mutate, hay diferentes versiones de mutate, ustedes la pueden descubrir. En este caso lo estoy diciendo aquí. ¿Cuál es el nuevo nombre de mi variable? Salario anual. Sabemos que este salario es un salario mensual. Y vean bien, salario. Vean bien que aquí yo no necesito llamar a datos, símbolo de dólar, para poder decirle que pertenece a datos, porque ya se sabe por este pipeline que esta variable salario viene de ahí, salario por 12. Y vean bien, oh, perfecto. Y ahora entonces lo ejecutamos. Sin embargo, vean bien que aquí ya aparece salario anual, pero si vamos a datos, todavía no ha sido guardado. ¿Por qué? Porque no le he dicho que me grabe. Entonces hagámoslo aquí. Entonces le vamos a decir datos con una nueva variable. Datos anual, por ejemplo. Y lo vamos a colocar de esa manera. Y esto lo voy a dejar para que sea más legible de esta manera. Datos anual. Por supuesto, puedo volver a guardar todos estos datos, por supuesto, en datos también, ¿verdad? Vean bien que esto no es más una que repetición de lo anterior, bueno, con una nueva variable que se llama ser anual. Por supuesto, aquí en vez de colocarle datos anual, yo también puedo dejarlo de esta manera. Y entonces, en los datos originales, se crearía esa nueva columna que menciono. Y para terminar, vamos a observar cómo es el uso de algo llamado Pivot Wider. ¿Qué es Pivot Wider, verdad? Pivot Wider nos permite transformar esta información. Podemos observar aquí que yo tengo las diferentes ciudades A, B y C rápidamente de esta manera, en una manera de columna. Pero, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, colocar esta información y que los nombres de cada una de ellas sea reflejado como una nueva columna? Es decir, la columna A, la columna B, la columna A, la columna C y columna B respectivamente. ¿Qué pasa si quiero hacer eso? Entonces, le voy a decir que de datos vamos a llamar a Pivot Wider. Vamos a decirle que los nombres vienen de ciudad y qué valores quiero hacer una representación. Bueno, yo quiero hacer una representación de los diferentes valores de salario. ¿Ok? Vamos a colocarle entonces que las nuevas columnas se van a llamar A, B y C rápidamente y que va a mostrarme la información de salario. ¿Ok? Y vean bien entonces que toda esa información viene de datos. Y lo tenemos acá. Vean bien, por supuesto, que Juan no estaba en la ciudad B ni C respectivamente. Y entonces me hacer esta creación. Ustedes ven bien que me ha creado nuevas columnas a partir de la variable ciudad y salario. Y las demás variables simplemente se han copiado. Esto es entonces Pivot Wider. Y por supuesto, vamos a colocarle un nombre acá. Datos ancho. Y datos ancho lo tenemos de esa manera.
Sea, por supuesto, ustedes como quieran rellenar estos vacíos o no, ¿verdad? Pero esto es un ejemplo, por supuesto, para poder entender cómo funciona entonces la transformación de nuestra información. Fuimos a partir de un formato largo, como observaron, a un formato tipo ancho. Esta es la transformación que nos permite en muchas ocasiones ser representaciones de nuestros datos de una manera más efectiva. O sea, lo contrario, ¿verdad? Ir de un dato ancho a un formato largo. Esto es entonces una introducción a lo que llamamos manipulación de datos utilizando el tidyverse.